Bien, estoy muy emocionado de comenzar con la primera presentación del semestre por el primer grupo. Hemos trabajado muchísimo en esta presentación, ¿verdad? Hemos trabajado muchísimo, pero de eso se trata. Entonces hoy les vamos a presentar los otros dos países del Río de la Plata. Como digo, el hermanito de padre y madre de Argentina y el hermanito de padre de Argentina, ¿no? Uruguay y Paraguay. Y hoy vamos a aprender cómo es la cultura moderna de estos países en diferentes aspectos y algunas razones de por qué son así, ¿ya? Así que ustedes díganme cuando quieran y yo siguiente y yo hago siguiente. Bueno, hola, mi nombre es Yolanda y hoy voy a presentar con Chandra. Sí. Yo voy a estar presentándoles el país de Paraguay. ¿Perdón, de cuál? Perdón, de Uruguay. El nombre completo es la República Oriental de Uruguay. Como pueden ver, tiene muchas similaridades con la bandera de Argentina. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Los colores? El sol, sí, exactamente. La bandera de Argentina también tiene los colores parecidos, bueno, similares, que es el blanco, el azul, y también tiene el signo del sol. Aquí podemos ver dónde está ubicado y tiene 68,037,000 Millas cuadradas. Mira ese nombre tan curioso, es el nombre oficial. República Oriental del Uruguay. La primera vez que escuché eso me sonó Asian, ¿no? Porque oriental, porque Eastern Republic of Uruguay. ¿Por qué crees que se llama oriental? Una influencia oriental. Eso pensé, te cuento la primera vez, pero no es esa la razón. ¿Está ubicada en el oriente? ¿De qué? ¿Oriente con respecto a qué? Pues no sé, tendría que ubicarse en dónde está. Dime qué. No. República Oriental del Uruguay. Está al este del río Uruguay. Entonces, el país tiene el nombre del río. El río ya existía como nombre antes del país. Entonces, el río Uruguay ahí está en medio dividiendo Argentina y Uruguay. Ese río ya se llamaba Uruguay y cuando se inventa este nuevo país, pues se llama República Oriental del Uruguay porque está al este del río Uruguay. Aquí podemos comparar el tamaño de Uruguay. Como pueden ver. Perdón, Sandra, creo que Taylor. Oh, sí, perdón. como pueden ver, no es muy grande, pero. No es muy grande en comparación a sus vecinos latinoamericanos, pero si lo pusiéramos en Europa, ya es otra cosa, mira, ¿no? Imagínate, nosotros, los sudamericanos, pensamos, oh, Uruguay, un país tan chiquitito, pero mira. Casi todo el Reino Unido, casi toda Inglaterra, ¿no? Casi Gran Bretaña. Mira ya los estados, comparación de Estados Unidos más o menos, ¿no? Una parte grande, ¿no? Pero claro, como sudamericano, pues, que tu país es como 2 veces Texas, al menos Perú, entonces te imaginas un país chiquito, pero no tanto si lo comparamos con otros. Aquí está el virreinato del Río de la Plata. Como ustedes ya saben, antes esto pertenecía a España y en el año 1828 fue cuando estuvo la separación y fue cuando se creó el Estado Oriental de Uruguay. Ok. Ok, voy a hablar de la composición étnica. Entonces, perdón. Entonces, aquí en este mapa de que fue el territorio español, vemos que Buenos Aires, Montevideo son parte de del mismo territorio. Entonces, por ahí ya vemos desde muy en el pasado que ya habían cosas en comunes, ¿no? Eran parte de la misma división territorial. Como pueden ver, tenemos 78% de origen europeo, 14% de indígenas y 8% de afrodescendientes. No sé si recuerdan, pero en Argentina solamente hay 0.4%, entonces más al ratito vamos a explicar por qué es que aquí hay más. Entonces, aquí vemos una similitud con Argentina, una población bien europea también. Esa es la similitud grande. Uruguay y Argentina, una población grande muy europea, pero una diferencia.
africanos. En comparación, afrodescendientes, bastante diferente. 0.4 con 8 es una gran diferencia. Después, esa es la sociedad uruguaya. Existe el término afro-uruguayo y se escucha más que afro-argentino. Aquí está la población de Uruguay por departamento. En Uruguay no es como aquí que hay estados, allá son departamentos. Y como pueden ver, hay muchas más personas viviendo en la capital de Uruguay, la cual se llama Montevideo. Abajo, en el sur. Ese pequeñito es Montevideo. Abajo. Es el anaranjado. El anaranjado, abajo. Ese es Montevideo. Mira, en Montevideo vive la mitad del país. Eso es sorprendente. Pero no es el único país. En Perú, 1/3 de la población vive en Lima. ¿Qué más? Los otros departamentos tienen muy poca población. Tienen población, pero es muy poca. Y aproximadamente hay 3.3 millones de personas viviendo en Uruguay. Algo muy curioso también sobre la población de Uruguay es que 3 millones y algo existen hace décadas. Es el único país latinoamericano cuya población no crece. ¿Por qué? Quiero escuchar sus ideas. Ya vamos a hablar. ¿Por qué la población de Uruguay no crece? Hace décadas. Es el único país que no crece. Y algunos años desciende todavía. Mucha gente de Uruguay se va. Puede ser una posibilidad. Ok. Si la economía estuviera muy mala, mucha gente se iría. Es una razón lógica. Vamos a ver. ¿Qué otra hipótesis tienen? ¿Por qué creen que la población de Uruguay no crece? El único país latinoamericano donde la población no crece. ¿Qué más puede ser? A lo mejor no tienen muchos hijos. ¿Quiénes? A lo mejor no tienen muchos hijos. Sí. ¿Y por qué usualmente una sociedad empieza a no tener muchos hijos? Porque quieren tener una economía más estable en su familia. Y hay muchas oportunidades para las mujeres que quieren trabajar, que quieren ser profesionales, que quieren hacer. Entonces, tanto énfasis en tener hijos ya no es tan tradicional. Uruguay es uno de los países más liberales que hay en Latinoamérica. Perdón, creo que me emociono. Sí. ¿Sigo? La política. Aquí podemos ver el pasado presidente que se llamaba José Mujica. Ese presidente fue muy querido y muy conocido, ya que él era una persona que venía, era humilde. Entonces, Sí. él, por ejemplo, cuando se volvió presidente, no cambió su estilo de vida. A lo que pueden ver aquí, él llegaba a la presidencia, digamos, con su bochito. Entonces, y él hizo muchos cambios. ¿Con su qué? ¿Bochito? Ok. Bueno, así digamos. Sí, ok. No te había escuchado. Okay. Entonces, muchas personas lo querían y hizo el cambio. Él sí trató de ayudar mucho a su país y por lo que se enseña, sí ayudó al país. Hizo muchísimos cambios sociales que vamos a aprender. Entonces es famosísimo en la historia de Uruguay en los últimos tiempos, José Mujica. Y vamos a aprender qué cambios hizo o qué trajo. Y ahora tenemos el presidente actual, quien es Luis Calle Pou. Lacalle Pou. Lacalle Pou. ¿Cómo lo pronuncia él? ¿Quién? Él. ¿Cómo pronuncia su apellido? Lacalle. ¿Como argentino? Sí. Luis Lacalle Pou es el actual presidente. ¿Y políticamente qué diferencia tienen? Él era presidente de izquierda y él actualmente es el presidente de derecha. Sus 3 ejes es educación, seguridad, medio ambiente y energía. De izquierda, más protección de la economía, más ayuda social. Por eso que desarrolló nuevos programas sociales que fueron muy interesantes en Uruguay. Y el señor de la derecha, de derecha, quiere abrir apertura del mercado, libre comercio, poder vender los productos de Uruguay a otros países, ¿no? Entonces, creo que mencionamos, escuchen, esto es importante, creo que mencionamos la clase pasada el Mercosur. El Mercosur es Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Es una unión económica que fue fundado por presidentes de izquierda que tratan de que los productos sean entre ellos, se vendan entre ellos y se ayuden entre ellos. Y ahora este presidente de derecha
que quiere vender los productos a Estados Unidos, a la Unión Europea y competir en el mercado internacional, choca con el concepto de la Mercosur, que es más proteccionista, más regional. ¿Qué más? La economía. Puse este billete, no sé si alguien lo reconoce. ¿Saben quién es él? Ok, les voy a dar un poquito de historia. Él es un artista. Él hacía murales, pinturas sobre eventos históricos. Su nombre es Juan Miguel Blanes. Y pues fue muy reconocido y por eso es que están en el billete. En el billete de 2000, ¿2000 qué? ¿2000 qué? Pesos uruguayos. Nuevos pesos uruguayos. Pesos uruguayos, sí. Uruguayos. Aquí podemos ver el Producto Interno Bruto, que significa la riqueza total que produce Uruguay. Como pueden ver, ha estado subiendo, bajando, subiendo, bajando. Aquí pueden ver que en el 2020 bajó muchísimo por la pandemia. Entonces, actualmente se está recuperando de la pandemia. Pero y lo que le está ayudando son sus políticas económicas. Esto significa billones. Entonces, ahorita está como 61 millones. Billones. Lo que nos importa de aquí es ver que a pesar de la pandemia y todo lo que los países latinoamericanos sufrieron, Uruguay ha tenido una recuperación importante. Eso es lo que nos muestra este cuadro, que Uruguay está funcionando con sus políticas de derecha, de libre comercio, libre mercado. Entonces, no todos los países latinoamericanos van a tener éxito de esta manera después de la pandemia. Uruguay es muy exitoso económicamente en la actualidad, ¿no? Aquí están las exportaciones de las más importantes, porque, bueno, todas son muy importantes en realidad, pero las más grandes, como pueden ver, es la de 16%, que son actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler. También tenemos la administración pública y defensa, planes de seguridad, enseña y la salud. Y el comercio, reparaciones. Restaurantes y hoteles, turismo, construcción, ok, actividades económicas, ok, interesante. ¿Qué más? Sociedad, ¿cómo es la sociedad uruguaya? Belicosa, tranquila. Aquí tengo una imagen de cómo se mira la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya es muy unida, hace protestas pacíficas. A lo que me refiero es que digamos que sacan una ley hoy y los uruguayos no están de acuerdo, hacen una protesta pacífica y cambian la ley, o sea, no se tardan así como aquí, digamos, 1 año, 2 años, la cambian rápido. También tienen, es una sociedad muy liberal, ya que tenemos matrimonios del mismo sexo, se puede usar la marihuana y también se permite el aborto. Y muchas cosas. Ok, cosas importantes. Uruguay es el país más democrático de Latinoamérica. Entonces no hay coups, no hay cosas raras de que, por ejemplo, ¿qué pasó cuando Biden fue la inauguración de Biden? ¿Qué pasó cuando fue la inauguración? ¿Qué hizo Trump? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Invadió Sí, pero eso no fue el día de la inauguración. ¿Qué pasó el día de la inauguración de Biden? ¿Cómo? Era fraude. Que era fraude, pero... A protestar de que hubo... Claro. Entonces, el día de la inauguración de Biden, ¿qué hizo Trump? ¿Qué le dio a Biden? No le dio nada, porque ni siquiera se apareció, ¿verdad? Porque él se fue y no quiso saber nada en Uruguay. Izquierda, derecha, el presidente saliente le entrega y le felicita al nuevo, por más que sean de opuestos, de partidos diferentes. Esa es una democracia fuerte, donde se respeta todo correctamente con las reglas. Uruguay es el país más democrático de Latinoamérica y es el más liberal también, con las nuevas políticas, matrimonio igualitario, uso de la marihuana legal, aborto también. Entonces es una sociedad bastante liberal, la más liberal. Ahora pasamos a la gastronomía. Aquí hay platos uruguayos. Como pueden ver, hay muchos platillos que son parecidos a los argentinos. No sé si alguien puede reconocer uno. ¿Lo puedes decir? Veo las mejores Ok. como argentinos.
Ah, alfajores, claro. Bueno, pues aquí tenemos Empanadas. empanadas, chilito uruguayo. De, pienso que es como el asado un poco. No, tenemos el asado. También hay asado. Asado, empanadas, alfajores. Vemos bastante parecido. Bastante, mucha carne también, ¿no? Tiene mucha carne Uruguay también. Ok. Puse los cultivos que hay en Uruguay. Como podemos ver, hay en invierno y también hay en verano. Podemos ver que hay soya, maíz. Como Argentina, ¿no? Soya, vimos que el producto más producido para Argentina es soya, también Uruguay. Entonces, otra vez, bastantes parecidos. Es lo que estamos viendo acá, bastante parecido en muchas cosas. Y ya vamos a ver por qué. Me gustó. Aquí hay más fotos. Esta es la imagen del país, digamos, pero con lo que produce. También hacen trigo, cebada, soja y sorgo. Ok, pasamos al arte, la pintura, escultura y cerámica. Esto te va a gustar, te advierto. Carlos Páez Vilaro. ¿Pilaró? Vilaro. Como mencioné, es un pintor, cerámico y Escultor. él es reconocido mundialmente por su participo activamente en un accidente. Sí, pero antes, Carlos Páez Vilaró, si tú ves en cualquier página de Uruguay como artista más representativo, más famoso de Uruguay, es esta persona. Primero porque era talentoso con su arte, porque hacía varias cosas, pintura, escultura, cerámica, y vendía, exportaba, era muy famoso. Pero se hizo todavía más famoso mundialmente porque él estuvo relacionado con un accidente muy famoso de Uruguay. Cuéntanos. Este accidente fue de un avión que cayó y habían desaparecidos. Cuando los encontraron en los Andes, solamente hubo 16 sobrevivientes y él estuvo activamente interesado en esto porque uno de los desaparecidos era su hijo. Entonces, pues les puedo decir el final. Espérate, a ver, vamos a hacer primero este videito a ver qué nos muestra este video. Hay una edad donde el rescate de los recuerdos se torna inevitable. Ese acopio de episodios afrontados, algunos felices, otros tristes, que aún conservo archivados en mi mente. Es un pedacito donde vemos a este señor pues pintando, haciendo sus cuadros, ¿no? Justo hace pocos años cuando falleció a los 90 años, ¿no? Entonces, él hacía pintura, escultura, cerámica, muy famoso, vendía mucho sus productos al exterior, pero le ayudó a hacerse más famoso su participación con un accidente muy famoso. Es tan famoso que se ha hecho una película de Hollywood que se llama Alive. Se llama Alive. Ethan Hawke es el protagonista y se trata de un equipo de rugby uruguayo que estaba volando hacia Chile y en los Andes se estrelló y estuvieron en los Andes en la nieve 70 días. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Comiendo la carne humana de los fallecidos. Y de los 50 y algo que estuvieron en el avión, 16 sobrevivieron. Esa película se llama Life, es muy famosa, y uno de ellos era su hijo. Y como era su hijo y él era famoso, pues él estaba participando muy activamente en los rescates y en la búsqueda. Hasta que él finalmente fue en el helicóptero que encontró después de 70 días a las personas. Y él hace un broadcasting a nivel nacional dando los nombres de los sobrevivientes. Porque todo Uruguay estaba pendiente de quién había sobrevivido y quién no. Este es el broadcast. De San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. Te voy a decir los nombres de los chicos 2 veces. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Curioste. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Estrado
Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Los sobrevivientes. Álvaro Mangino. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Bueno, Hay una edad, era tan famoso, fue tan famoso este evento que o sea, se hizo película de Hollywood, imagínate, y salían las noticias de todo el mundo, por ejemplo en España. Hoy se cumplen 50 años del llamado Milagro de los Andes. El 13 de octubre de 1972, un avión se estrelló en plena cordillera a más de 3.500 metros de altura. Viajaban 45 personas, la mayoría jóvenes jugadores de un equipo de rugby uruguayo. Solo sobrevivieron 16. Después de pasar 2 meses en la nieve a 30 bajo cero y alimentándose de sus compañeros muertos, 2 de ellos, Roberto Canessa y Nando Parrado, decidieron salir en busca de ayuda y durante 10 días atravesaron los Andes sin ningún equipamiento. Fueron 38 kilómetros de una ruta casi imposible hasta que por fin vieron los verdes valles de Chile. Después de 73 días en la nieve, ellos y sus 14 compañeros fueron rescatados. Esa odisea se ha recogido en libros, en documentales, en películas, pero hoy en el telediario les hemos querido escuchar a ellos. Bueno, y ahí entrevista, y ustedes saben que voy a poner esto para que ustedes lo vean después si desean, por el tiempo no puedo, pero quería mostrarles de qué se trata más o menos, ¿no? Y este es el tráiler de la película. After 20 years, you analyze a lot. You remember people, heroism, the miracle of the Andes, that's what they called it. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. Now there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. Are we supposed to fly that close to the mountains? That's the God I met on the mountain. Una peliculaza, parte de la historia, súper famosa en Uruguay, súper famosa en el mundo. Hablemos de un poco más de arte. ¿El tango? ¿Tango en Uruguay? Es un error. El tango en Uruguay también es muy popular, también lo comparte con Argentina, más sin embargo, porque es del río de las... De la zona del Río de la Plata. Les pertenece a todos ellos. A ver si lo reconocen. Oh. No carga. A ver, un segundo. Un segundo. Quiero que lo escuchen nomás. Díganme la verdad si han escuchado alguna vez este tango. Dicen que es el más famoso del mundo. ¿Sabes cómo se llama? Creo que este es el nombre. Ah, no. ¿Saben cómo se llama el tango más famoso del mundo? ¿Sabes? El tango más famoso del mundo, ¿no? Ok, ni carga ni acá. A ver. No carga en el celular tampoco. Voy a cantarlo. Espera. Tan, 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 tarararararan, tan, 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 tarararararan. ¿Sí o no? ¿Sí más o menos? Ese se llama... Ay, puede ser. Me falla. A ver, solamente para que lo escuchen, porque sí es el tango más famoso del mundo. ¿Qué crees de dónde es? De Uruguay. Imagínate eso. Pero a ver si lo escuchas, pues. Ya el mío está casi.
Ahora el tuyo. Yes. Ese es uruguayo. Imagínate eso, ¿no? El tango, ya gracias, sí. El tango más famoso del mundo es uruguayo, se llama La Comparsita. Y en el PowerPoint que les mando, me aseguraré de que esté bien el link, ¿ya? Arte, cine, Oscar, ¿hay algún Oscar de Uruguay? ¿Qué piensan? ¿Oscar? ¿Qué piensan? Bueno, si está aquí, tiene que haber, ¿no? Bueno, no a la mejor película, pero sí. ¿Han escuchado de esta película? Motorcycle Diaries, ¿no? Uno de los... Cuéntanos, por favor. Es Diarios de Motociclistas y la película no tiene un Oscar, pero sin embargo la película tiene una canción la cual recibió un Oscar. La canción se llama Al otro lado del río y es... Si no han visto esa película, la recomiendo. Porque ¿saben qué interesante tiene? Clavo mi remo en el agua. Que trata del viaje de Che Guevara por Sudamérica. Desde Buenos Aires, viaja por Chile, viaja por Perú, llega a Colombia, luego vuela a Cuba. Al otro lado Che Guevara ayudó en la Revolución Cubana, que ya nos contará más adelante. Y se ve a este actor viajando por estos lugares y se escuchan los acentos, chileno, peruano, colombiano, y muy interesante. Creo que he visto una luz. Y la primera vez que yo vi esta película, al otro lado no conocía al actor. ¿Ven quién es el actor famoso? ¿Cómo se llama? Gael García Bernal. Creo que mexicano. Yo pensé que era argentino. Hace un acento argentino. Bueno, para mí perfecto. Tanta pero después me lágrima, enteré que era mexicano. tanta lágrima y yo Bueno, esa canción ganó el soy Oscar y un el vaso compositor vacío. uruguayo. Oigo una voz que me Recomiendo la llama, película, ¿verdad? casi un Hace el Che suspiro. Guevara, Gael García. Bueno, fútbol. Bueno, llegamos al fútbol y como ustedes saben, este es el equipo actual de Uruguay. Es uno de los fútbols más caros. Uno de los equipos más caros, porque, ¿por qué? Pero que no es solo. Yo puedo decir. ¿Les digo por qué? A ver, ok, digo. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿Por qué actualmente es uno de los equipos más caros? Porque sus jugadores juegan en clubes muy caros y ganan mucho, y por eso. ¿Sí? Ok, después el pasado después. Lingüística. Okay. La lingüística, son muchas personas de Uruguay tienen también como una influencia a los argentinos. Entonces muchas personas de nosotros que vivimos aquí no podemos distinguir el acento argentino y el uruguayo, ya que son muy similares, mas sin embargo sí hay un poco de diferencias. También en Uruguay hay muchas lenguas indígenas, pero son muy pequeñas. Vamos a ver esta Cristian, ¿Existe algo que delata a los Cristian, a ver si me puedes ayudar a decir si ella es argentina o uruguaya. Porque yo no puedo. argentinos y uruguayos mucho más que el pate? La forma en que pronunciamos las letras Y y L, O, Y y S. Se trata de un sonido tan estridente que se convirtió en el mayor rasgo de identidad del español rioplatense. Ahorita no nos estamos concentrando en el contenido, sino en la forma como habla. Muy parecido a uruguaya, muy parecido a argentina, parecen. Para mí, no noto la diferencia, ¿no? Quiero saber si un argentino puede decirme, no, es argentina igual que yo, o es uruguaya. Es decir, que hay otras características que sirven para describir a la variedad idiomática que se habla en gran parte de Argentina y Uruguay. Pero nuestra pronunciación de la Y y S suena tan fuerte y es tan única entre los hispanohablantes que es la que más resalta. Según los lingüistas, esta particularidad del español rioplatense se llama... Según los lingüistas, ¿qué piensan? Si me decís vos, yo digo de esas bonaerenses. Mira. Existe algo que delata a los argentinos y uruguayos mucho más que el pate. La forma rioplatense se llama yeísmo reilado. El yeísmo es la no diferenciación entre el sonido de la Y y la S
algo que hoy en día existe en España y gran parte de América Latina. En cambio, el reilado es esa fricción en la articulación del sonido, ese sh de amarillo o playa tan rioplatense. Lo que no está claro es cuál es el origen de este sonido tan particular. Una de las teorías más extendidas se basa en el concepto de contacto lingüístico, es decir, que la variante rioplatense se vio influenciada por el portugués de Brasil, pero también por el gallego, italiano y francés de las distintas oleadas migratorias que llegaron a la región en los siglos XIX y XX. Es como un contagio de idiomas. Por ejemplo, en el poema Cielito Oriental, publicado por Bartolomé Hidalgo en 1816, lo que hace el escritor uruguayo es escribir las palabras regente y gente poniendo una Y en donde va la G, para imitar el sonido del portugués. O sea, yo como uruguaya, así escrito, lo leería como gente, que es muy... Uruguaya habla igualito que en Argentina. Yo no puedo diferenciar. Entonces, esto simplemente nos muestra otra similitud tan fuerte entre argentinos y uruguayos, ¿no? El acento, la forma de hablar. Se diferencian cuando ya hablan coloquialmente, entre amigos ya usan palabras diferentes, como ta. Dime. Quiero decir, después de que lo dije y empezó a hablar más, cuando pronuncia la CH, es como un sh, más como sh. Y ahí te iba a cambiar, perdón. Ok. Interesante ese Pero, detalle. sí, tiene como... Alguna cosita Pero así. igual es muy... Es muy parecido, es demasiado similar, sí. Llegamos a las específicas. El 25, en agosto 25, se celebra la independencia. Las personas usualmente salen y celebran. No lo miran como algo malo, miran algo bueno. Salen, se reúnen los amigos, hacen fiestas. Es como celebran el 25 de agosto, el Día de la Independencia de Uruguay. ¿Y de quién celebran su independencia? La celebran de Brasil. De Brasil. Eso es algo muy interesante. Tienen una celebración interesante, como todos típicas, ¿no? La gente se reúne, es día festivo, nadie trabaja, no hay clases, hay una parada militar, una marcha también, muy típico, pero lo raro, lo diferente es que su independencia es de Brasil. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué es así? Hola, yo voy a hablar de la composición Étnica. étnica. La esclavitud en Uruguay se proclamó en 1842. No, la esclavitud no, la abolición de la esclavitud. En Uruguay en 1842. Es por eso que Uruguay tiene una población mucho más grande que Argentina. Y como podemos ver aquí, después de 40 años, la abolición de esclavitud en Brasil en 1888. También como Yolanda estaba hablando anteriormente, en Uruguay hay un 0.4%. En Argentina. En Argentina y en Uruguay hay un 8%. Entonces, lo que nos muestra aquí Nancy es que, imagínate, en Uruguay se acaba la esclavitud en el 42. ¿Qué pasa con los negros africanos de Brasil, que todavía siguen esclavos? Pues se van a la tierra libre. Uruguay está al lado de Brasil, ya sabemos. Uruguay libera a los afrodescendientes de la esclavitud, pero en Brasil no pasa eso hasta 40 años después. Entonces, en esos 40 años, muchos esclavos negros brasileros se escapan a Uruguay, porque allá ya son libres. Uruguay abole la esclavitud antes que Argentina, entonces ya se vuelve el primer lugar con más libertad para la gente afrodescendiente. Esa es una influencia importante, un hecho histórico importante. Uruguay fue uno de los primeros países en abolir la esclavitud, por ende, muchos esclavos negros de los países vecinos se van a Uruguay. Y eso hace que la población afrodescendiente aumente allá. Sin embargo, no todo es color de rosas, ¿verdad? ¿Qué es lo negativo de los afrodescendientes en Uruguay? Aquí en este video vamos a ver cómo se sienten los afro-uruguayos. En el afro negativo. No, no son blancos, pero también de gente de color. Raíz. La discriminación pega en el alma.
afro-uruguayos. Te frustra. El racismo está en la educación, está en lo laboral, está en la calle, está en todos lados. Yo estoy condicionado a ser menos y a sentirme menos, porque menos no soy. Me hacen creer que soy menos. Como que lo tenés arraigado, como que ya lo tenés asumido. Si el negro no puede conseguir trabajo porque es negro, es pobreza. Es el problema de todos, de toda la sociedad. El pueblo uruguayo es indigno. Es interesante, no voy a decir que en Argentina no hay racismo, obviamente, ¿no? Pero el racismo no se siente tanto porque casi no hay contra quién ser racistas, ¿verdad? Pero en Uruguay es 8%. Es un porcentaje bajo todavía, pero suficiente como para poder sentirse discriminados, ¿no? Y ese es un problema de la sociedad latinoamericana en general, ¿no? En general el racismo es fuerte, ¿no? La imagen del afro es negativa. El mundo no son blancos, usted también de gente de color. Raíz. Somos los únicos, los equilibrios. La discriminación pega en el alma. Okay. Por otro lado, permítanme explicar esto, también vimos que, por un lado, se diferenciaba con Argentina, con la población afrodescendiente mayor, pero se parecía mucho con la población europea, ¿no? Y vemos aquí este aviso en Italia, en español, para promover la invitación de italianos a que paguen su pasaje y puedan ir en ese barco. En solo 16 días vas a llegar a Montevideo. Este artículo es de 1860 y algo, y se puede ver cómo invitan, vamos a Montevideo y Buenos Aires directamente, solo 16 días, ¿no? Entonces también se motivaba a que los italianos que buscaban un lugar mejor para vivir, pues también se muden a Uruguay, ¿no? Y el gran porcentaje, la gran mayoría de italianos que decidían ir a Uruguay se asentaban en Montevideo, en el sur, ¿ya? Entonces, por eso también tienen una población, una descendencia europea bastante grande en Uruguay, como Argentina. En cuanto a política, ¿qué nos puedes decir? Como ya vimos anteriormente, el presidente Luis Lacalle es de derecha y él está a favor o apoya al libre comercio. Y él quiere que Uruguay exporte y venda muchos productos y que se vayan por todo el mundo. Y quiere que haya competencia. Y por otro lado, vemos que el gobierno de Argentina, que son de izquierda, ellos no quieren que sus productos sean exportados, ellos quieren que los productos se queden ahí mismo en Argentina, no quieren que, como él quiere que sus productos se vendan, y él piensa que si venden sus productos al mundo, otras compañías se van a hacer más millonarias. A ver, sí, exactamente, tienes razón. ¿Por qué Argentina no quiere vender sus productos al mundo? No es que no quiera vender sus productos, está en contra del libre mercado. Escucha esto. Cuando un país está a favor del libre mercado, está a favor de la competitividad. Entonces, cuando compites con los productos de otros países, los productos argentinos, los productos de tu propio país pueden estar, tal vez no compiten, no pueden competir, entonces it hurts la economía local. Porque si estás compitiendo con otros países, tal vez otros países tienen productos de mejor calidad o más baratos. Entonces Argentina dice mejor para nosotros nomás, así que consumimos los productos internos de Argentina nada más, para no competir con otros. Entonces esa es la idea de Argentina, no competir, no vender afuera para favorecer a la sociedad argentina, esa es su idea. Pero los uruguayos dicen, no, compitamos, nuestros productos tienen que ser de buena calidad, compitamos y así ayudamos a subir la macroeconomía del país. Vamos a ver este video que más o menos explica, de verdad que de una manera bastante buena, un joven. Y sí, gente, el fuerte cruce que hubo entre Alberto Fernández y Lacalle Pou con todo este tema del Mercosur es algo que en esta página no nos puede pasar de costado. Y si bien te voy a resumir qué carajo pasó entre estos dos gobernantes, la intención de este video va a ser ir al tema de fondo, señores. Quiero ir más allá de este cruce puntual que tuvieron Lacalle Pou y Alberto. Quiero ir al tema importante. Dos países, en este caso, dentro de un mismo bloque, el Mercosur, que quieren tomar caminos totalmente opuestos. Por un lado, Uruguay, que se da cuenta que el comercio es clave para poder salir adelante, que quiere abrir
abrir mercados, que quiere poder vender sus productos en la mayor cantidad de países posibles, que quiere tratado de libre comercio, que quiere, como les digo, buscar una manera de desarrollar al Uruguay. Y por el otro lado, Argentina, que no tiene obviamente ningún interés en abrir mercados, que quiere seguir manteniendo los privilegios de ciertas empresas a costa de todo el resto de los argentinos aplicando proteccionismo. Como les digo, señores, dos caminos totalmente... Bueno, él es claramente de derecha, él está en contra de de las ideas de izquierda. Una persona de izquierda te diría, no, es mejor proteger nuestros productos porque sí ayudamos a las empresas internas de nuestro país, porque no competimos con otros países. Entonces, esas son las diferentes opiniones. Opuestos. Un país quiere abrirse al comercio y el otro país le da absolutamente lo mismo o simplemente quiere cerrarse. Y de esto justamente, señores, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué carajo pasó entre Alberto Fernández y la calle Pou en esta reunión y como les dije, bueno, ya lo vamos a ver. Pasemos primero a lo que dijo la calle. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el mercado... Es la calle, el presidente uruguayo, diciendo... Surpesa. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. No estamos dispuestos a permitir que el Mercosur sea un corset, algo que nos aprieta y no nos deja poder vender nuestros productos afuera. Por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Yo creo, gente, que está más claro que el agua. Es claro lo que está pidiendo Uruguay. Uruguay quiere que el Mercosur sea verdaderamente una manera de integración económica, que lo ayude a abrirse al mundo, no a cerrarse, no a excluirse. Y por eso, señores, justamente habla del lastre. No quiere que se convierta en una zona de donde vos no te podés mover. Y eso justamente es lo que la calle quiere cambiar. Ahora, bueno, escuchemos a ver cómo le responde Alberto. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero si somos un lastre, que tomen otro barco. Y sí, gente, el fuerte cruce que hubo en... Uruguay legalizaron legalmente la marihuana. Marihuana recreativa, completamente legalizada y controlada. También el matrimonio, sí, hubo momentos, ¿no? Primero podían adoptar las parejas del mismo sexo, luego ya matrimonio completo, ¿no? Es la sociedad más liberal de Latinoamérica, Uruguay. ¿Algo más? No, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de la economía. ¿Cuál es la moneda de Uruguay? Guaraní. No, no me equivoqué yo, no, eso es de Paraguay, los guaraníes son de Paraguay, de Uruguay son los pesos uruguayos, sí, los pesos uruguayos. Bueno, ¿qué vas a decirnos de la economía? El país, en Uruguay, la economía es muy buena, el país es uno de los países que está más mejor de Latinoamérica. Por las exportaciones que va a hacer y aquí podemos... Sí, con este nuevo gobierno de derecha, como hemos visto desde la pandemia, está subiendo rápido porque está con esas políticas de derecha de libre mercado, competencia y se está desarrollando mucho. Mira. Finalmente, gente, traemos a este canal el tan esperado video de Uruguay. Económicos como sociales. Uruguay, gente, es uno de los países con los más bajos índices de pobreza de toda la región. Para que se hagan una idea, la pobreza prepandemia alcanzaba más o menos el 8,8% de la población uruguaya, un número que dentro de Latinoamérica se encuentra bastante por debajo de la media. Uruguay también es el segundo país más libre económicamente según el Índice de Libertad Económica 2022. Se encuentra en la posición número 34, solo detrás de Chile, y algo muy rescatable es que en este ranking particularmente viene escalando muchos puestos últimamente. Para que tengan un punto de comparación, Argentina en este ranking ocupa el lugar número 144 y Brasil el puesto número 133 en materia de libertad económica. Otro dato muy importante es que Uruguay es uno de los 3 países de Latinoamérica que son considerados democracias plenas, siendo la mejor según The Economist y ocupando el puesto número 15 a nivel mundial según el Índice de Democracia 2000. Índice de Democracia, 15 en todo el mundo, es un número muy alto.
2022, obteniendo mejor puntaje en este ranking de democracias que países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. En términos económicos, Uruguay es parte de los 3 países que figuran como economía de altos ingresos en Latinoamérica. Tiene uno de los PIB per cápita más altos, junto a Chile y Panamá. En materia de corrupción, la verdad es que Uruguay no tiene que envidiarle absolutamente nada a nadie. Según el último índice de percepción de la corrupción, el cual es el ranking de corrupción más utilizado a nivel mundial, Uruguay obtuvo 73 de 100 puntos positivos. Es el país menos corrupto también, entonces, mira. Si hay poca corrupción, la economía va a salir adelante, ¿verdad? Posicionándose de esta manera como el país menos corrupto de América Latina y obteniendo el puesto número 18 a nivel mundial. Este dato, gente, particularmente muy bueno. Finalmente, gente, traemos... El punto es que económicamente y socialmente está bastante avanzado con respecto a sus vecinos, ¿verdad? Gastronomía. En la gastronomía, Uruguay tiene mucha similitud a la comida argentina, especialmente en la carne. Y como podemos ver aquí, este es el mecho. No sé. Este es un té que se llama mate y está hecho de hierbas. Y normalmente este té lo toman a cualquier hora. Los uruguayos lo toman más que los argentinos, sí, pero también existe mucho en Argentina y entonces el punto de esto es que vemos, como ya vimos, hay mucha similitud entre Argentina y Uruguay en cuanto a comida y bebida, pero ¿por qué? Porque tienen una historia compartida, ¿no? Antes eran el Virreinato del Río de la Plata, luego fueron el primer país, Provincias Unidas del Río de la Plata, y luego, bueno, se separaron, pero tienen una historia compartida que los ha ayudado a ser culturalmente similares. Claro. ¿Estamos hablando de Paraguay o Uruguay. Estamos todos todavía Uruguay, imagínate. Sí, lo repetimos, pero ahora damos la razón por qué. Sí, primero mostramos cómo es la sociedad y luego vemos el trasfondo histórico, por qué es así. Ahorita vemos que es similar porque eran parte del mismo territorio, ¿no? Sí. Fútbol. Habíamos visto que Uruguay es muy famoso en el fútbol. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta cultura futbolística tan fuerte? ¿Por qué históricamente? Bueno, lo que miré es en el año 1930 ganaron el primer campeonato mundial. Y como todo, lo mismo que Argentina y Paraguay, son muy asociados al fútbol. Pues también lo mismo que hacen aquí. Ajá, exacto. Entonces vimos que la cultura futbolística en Uruguay es fuertísima, fuertísima. ¿Por qué? Imagínate, el primer mundial en la historia del mundo fue hecho en Uruguay. Uruguay, campeón del mundo. Luego, ¿qué pasó? Uruguay tiene 2 campeonatos del mundo. El segundo campeonato del mundo fue en 1950, pero algo más pasó. ¿Qué pasó? Aquí pasó de que Brasil construyó este estadio y ellos creían que iban a, bueno, no sé si sí. Claro. Ellos creían que iban a ganar el mundial. Porque el mundial fue en Brasil y construyeron el estadio en ese momento más grande del mundo, el Maracaná, en Río de Janeiro. Y Brasil había dicho que ellos, como estaban tan seguros que ellos iban a ganar el mundial, dijeron que quien ganara el equipo iban a pintar el estadio adentro. Y miren qué colores tiene el estadio. Ellos dijeron, los brasileños dijeron, el equipo que gane vamos a poner los colores de la bandera afuera del estadio. Esperaban pintarlo de verde y amarillo. Y lo puedes ver, celeste y blanco. Porque Uruguay dio la sorpresa en la final del Mundial. Esta era la ciudad de Río de Janeiro en 1950. La capital de la fiesta, por definición. Sin embargo, el carnaval ese año, 1950, se convertiría en escenario de una enorme tragedia para los brasileños. Casi 2 años antes, Brasil había iniciado en Río de Janeiro la construcción del estadio más grande del mundo. Tenía que estar listo para la gran fiesta del fútbol, la Copa Mundial, que tendría su sede ahí, en Brasil. Parecía imposible, pero la hazaña se consumó. En solo 1 año, 10 meses y 27 días exactamente, quedó listo el mayor estadio del planeta.
Para ello, tuvieron que trabajar en jornadas dobles más de 1.500 obreros. Cerca de 500.000 de sacos de cemento y arena fueron utilizados para levantar esta monumental construcción. Por fin, el 24 de junio de 1950, quedó totalmente listo el estadio de Maracaná, justamente el día que se iniciaba la Copa del Mundo. Por cierto, a México... Bueno, imagínate eso, ¿no? Tanta preparación, tanta construcción para coronar a Brasil campeón del mundo en su casa, y Uruguay gana. Dime. Ya, bueno, claro. Y ese momento se llama el maracanazo. Pueden ver el maracanazo cuando Uruguay dio el golpe, ¿no? Muchos, escucha esto, suicidios brasileros. Ok, y habíamos visto, mira, fechas cívicas, si recuerdan, habíamos visto por qué Uruguay celebra su independencia de Brasil, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué. Esto lo voy a explicar yo. Mira esto. A ver, voy a hacerlo rápido porque ya tenemos que ir a Paraguay. Originalmente, en el siglo XV, Portugal y España firmaron un tratado de límites. La izquierda va a ser todo para España y la derecha va a ser todo para Portugal. Era el Tratado de Tordesillas. ¿Y quién definía esa línea por dónde pasaba? Pues cada uno tenía su propia forma de medir las cosas. No había GPS, no había forma de decir, por acá es lo mío y lo tuyo. Entonces, como habían límites que no podían ser medidos claramente, ambos pusieron sus límites a su conveniencia. España decía, todo esto hasta esta línea es mío, y Brasil decía, no, todo esto, Portugal decía, todo esto es mío. Entonces había una zona de disputa. Y esa zona de disputa, mira esa zona de disputa entre estas dos líneas. No sé si el profesor estaba señalando. España decía, todo esto es mío. Portugal decía, no, todo esto es mío. Entonces había una zona acá de disputa. Y esa zona de disputa, justo está la parte uruguaya. ¿Y por qué esta zona era tan importante para ambos, España y Portugal? Te cuento. Aquí está, en esta zona, está el Río de la Plata. Mira, te voy a mencionar esto. En el Río de la Plata, los portugueses establecieron acá una ciudad que se llama Colonia actualmente en Uruguay. ¿Y por qué querían ellos, ambos querían esta zona, la zona del Río de la Plata? ¿Por qué crees que les interesaba el Río de la Plata? Explícame, adivina, dime. Exportar. ¿Qué cosa? No sé qué cosa. A ver, te voy a dar un Río de la Plata. Plata. ¿Por qué? El Río de la Plata se conectaba hasta Potosí. Y Potosí, aquí estaban las minas de plata más grandes de Sudamérica. Entonces, quien tenía acceso al Río de la Plata tenía acceso a Potosí. Entonces, tanto a los portugueses como a los españoles les interesaba tener esta región. Por eso esta región, que actualmente es Uruguay, era peleada por ambos. Siempre, primero entre españoles y portugueses, más adelante entre argentinos y brasileros. Estas zonas siempre de aquella. Colonia, que actualmente es Uruguay, primero fue portuguesa, luego española, luego brasilera, luego argentina, y ahora Uruguay. Fue peleada tantas veces. Aquí está Colonia, fundación de Colonia do Sacramento, porque fue fundado por los portugueses que querían llegar ahí. Y bueno, mira este mapa. En un momento en la historia, esta región fue tan peleada que en un momento en que Argentina estaba peleando por su independencia, los brasileros aprovecharon la debilidad y tomaron completamente esta región. Así que por un tiempo todo Uruguay fue la provincia más sureña de Brasil, a la fuerza. Imagínate este mapa. El imperio del Brasil, el mapa del imperio de Brasil, incluía completamente a Uruguay. Era territorio brasilero. Así es que cuando los argentinos consolidaron su independencia, ayudaron a los orientales a liberarse. Así es que los uruguayos por eso celebran su independencia de Brasil, porque Brasil los había anexado completamente. Punto. Declaratoria de independencia, ya no importa. Lingüística, vimos la influencia italiana, ya lo vamos a repetir, se parece mucho, Argentina y Uruguay se parecen mucho en todo, hablan muy parecido. Ya está. Tenemos que avanzar. Imagínate.
Harto. Pero bueno, espero que esté consolidándose la información que damos. Vamos ahora a Paraguay, un poco menos, vamos a tratar de hacerlo más puntual, pero estamos a tiempo. Tenemos que llegar a las 12 porque tenemos 2 invitadas, ¿ya? Bien, Paraguay. Bueno, como todos sabemos, la República de Paraguay se encuentra en el centro de Sudamérica. Se le conoce como el corazón por su ubicación, está en medio, está abajo de Argentina, arriba de Bolivia y al lado de Brasil. Su capital es Asunción y mide 157.048 millas cúbicas. Diferente. Muy bien, mira el tamaño de Paraguay. ¿Cómo es Paraguay? Más grande que Alemania. Más grande que todo el UK. Y todavía en Sudamérica parece un país también pequeño, ¿no? Pero mira esta región de Estados Unidos, ¿cómo lo cubriría? Paraguay. Permíteme explicar la siguiente parte. Paraguay es, comparado a Europa, bastante grande, pero pudo haber sido más grande. Mira lo que pasó, yo te explico. Esa parte permite explicarlo. A ver, escúchame esto ya que es importante. Paraguay es un país que se ha establecido en base a la cultura indígena que vivía ahí, que es los guaraníes. Los guaraníes que tienen su propia cultura, su propia lengua, sus propias tradiciones. Pues ahí los paraguayos tienen ese territorio, ahora Paraguay. Pero Paraguay pudo haber sido más grande porque los guaraníes, mira, este mapa no se ve bien, pero los guaraníes no solamente estaban en la parte paraguaya, estaban también en la parte del actual Brasil. En el sur de Brasil había muchos guaraníes. Ese es un punto, escúchame. En el sur de Brasil, tanto como Paraguay, había muchos guaraníes. Entonces, Paraguay pudo haber incluido también la parte del sur de Brasil. ¿Pero qué pasó? Ya. Cuando había el avance portugués, los españoles, los españoles le dijeron a los guaraníes, ok, les vamos a dar armas, les vamos a dar municiones y ustedes, por favor, defiendan esta parte. Esta parte es suya. Nosotros vamos a ayudarles, ustedes son parte de nuestro territorio español, no permitan que los portugueses avancen. Los guaraníes fueron preparados con armas para defender esa zona, la zona del actual Paraguay y la zona del sur de Brasil. ¿Pero qué pasó después? Pues como habíamos visto, Colonia, abajo, en Uruguay, era una zona de disputa, ¿verdad? Una zona de disputa entre España y Portugal. Y arriba también otra zona de disputa entre España y Portugal. Así es que firmaron los españoles un tratado que dijeron, ok, los españoles dijeron, ok, Portugal, tú te quedas con el norte y yo me quedo con Colonia. Ese fue el intercambio que hicieron. Secesión española de Río Grande. Ahora, el estado más sureño de Brasil pudo haber sido Paraguay. Pero los españoles dijeron, ya, ustedes quédense con eso, pero déjennos a Colonia, abajo. ¿Está claro ese intercambio? Otra vez te voy a mostrar el mapa, porque esa parte tienes que saberlo, porque una invitada tiene que ver con esto. Acá. En el norte había disputa entre España y Portugal. En el sur, en Colonia, había disputa entre España y Portugal. En el norte, los españoles les habían dicho a sus guaraníes, defiendan ustedes, esto es español. Pero cuando los españoles quisieron de todas maneras quedarse con Colonia, dijeron a los portugueses, ok, quédense ustedes con el norte y yo me quedo con Colonia. Así es que regalaron gran parte del territorio guaraní a Brasil, a Portugal en ese momento y luego a Brasil. Por eso mira este mapa. Este es el estado actualmente más sureño de Brasil. Se llama Río Grande del Sur. Esto pudo haber sido Paraguay, pero los españoles lo entregaron a Brasil por intercambio por tener a Colonia en el sur. Entonces, ¿cómo es este estado del sur de Brasil actualmente? ¿Cómo es ese estado del sur de Brasil? Tiene mucha influencia parecida. Se parecen mucho, son blancos también por mucha inmigración italiana. ¿Recuerdas la cultura de los gauchos? En portugués son gaúchos. Comen mucha carne, asado, tomen su mate que se llama chimarrão allá. Pero es muy similar, es una cultura. Si tú te imaginas a un típico brasileño de Río de Janeiro, samba y todo, los de allá son muy diferentes. Parecen argentinos, pero del lado brasileño.
Pudieron haber sido paraguayos. Bueno. Composición étnica. Está compuesta de los indígenas partidos y guarines, que con los españoles se mezclaron, y otros europeos como los africanos y los asiáticos que emigraron al país. Como pueden ver, la mayoría del país son mestizos, en el 74%. El otro gran número es de blancos, que es un 20%, y es grande a comparación de los otros tres números, porque mulatos solo es un 3.5%, indígenas es 1.5% y asiáticos 0.1%. Entonces, lo importante aquí es, son 3 países del Río de la Plata. Uruguay, Argentina, muy similares. La gran mayoría, europeos. Paraguay, diferente. Paraguay, la gran mayoría son mestizos, por su gran influencia indígena. Los indígenas españoles se mezclaron, la gran mayoría de la población son mestizos. Política. De la política quiero decirles que últimamente los últimos partidos han sido del lado de derecha. Este es el expresidente Horacio Cartes. Y él es empresario, político y también es dirigente deportivo. Él fue el presidente 50 del país y también él también tiene una compañía con su nombre que se llama Cartes, Grupo Cartes, y en ese venden refrescos, carnes y tabaco. En la segunda imagen tenemos al presidente actual, Mario Abdo Benítez, y él empezó su partido en el 2018. Él es el presidente 51 del país y ambos son del Partido Colorado. Eso es lo que importa, eso es lo que importa, todo lo que he dicho también importa, pero eso es lo más importante, que Paraguay últimamente tiene gobiernos de derecha. ¿Qué significa gobierno de derecha? Que está buscando el libre comercio, competencia internacional y desarrollo macroeconómico del país, y lo está logrando. También Paraguay no se puede comparar con Uruguay, que es muy exitoso, pero está logrando unos avances económicos últimamente, ¿ya? Otra cosa, son miembros del partido de derecha. Ahora, algo importante también, escucha esto. Un partido de izquierda, que es más socialista, puede ser izquierda liberal o izquierda conservadora. Un partido de derecha, que es más capitalista, puede ser de derecha liberal o derecha conservadora. Estos son del Partido Colorado, que es derecha y conservador, es decir, están en contra de las libertades como matrimonio igualitario, marihuana, aborto, no, son muy conservadores. Entonces, si es que ellos han sido elegidos en periodos consecutivos, es porque la sociedad paraguaya es muy conservadora. Uruguay, que está al ladito, es la sociedad más liberal de toda Latinoamérica. Paraguay es la más conservadora de toda Latinoamérica. Es la más religiosa, es la más católica también de toda Latinoamérica. Paraguay es lo más conservadora. Es muy difícil que pronto o en algunas próximas décadas hayan libertades como en Uruguay. ¿Qué más? Algo que más me gustaría decir es de que, al igual que Uruguay, ellos se sienten atrapados, ya que como digo, empezó en los partidos de antes eran izquierdos, y con el Mercosur, que eran Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y eran de izquierda, pues ellos se sienten atrapados, ya que no pueden, ya que en esos gobiernos ellos querían autogenerar sus recursos y ahora no pueden hacerlo. También como Uruguay, que ahora son de derecha, quisieran poder vender sus productos afuera, ¿no? Y el Mercosur como es su corset. Economía. La economía de Paraguay actualmente está creciendo y como pueden ver, es el más grande ahorita, con un 4.5 en el 2023. Es uno de los países que está creciendo más. Todavía está lejos de alcanzar a Uruguay, pero tiene un crecimiento constante, ¿ya? Ok, economía ya. Sociedad.
Acá hay estas dos fotos muestran dos cosas muy importantes de la sociedad paraguaya, que son los indígenas. su influencia indígena, ¿no? Su conexión con lo guaraní es fuerte. Es el país que tiene una conexión con su pasado indígena más fuerte que otro país. Paraguay y su conexión guaraní es fuertísima. No solamente son mestizos, también tienen mucha inclinación hablan la lengua guaraní. Casi todo el país habla guaraní. Y esa otra foto, mira, padres marcharon en contra de la ideología de género. Es la sociedad más conservadora de Latinoamérica. No permiten que se hable de género en los libros de texto de los estudiantes, en la Constitución, nada. Entonces están muy lejos, del país más lejos de, ¿cómo sea? Unión civil o matrimonio igualitario, muy lejos. Ok. Religión. Paraguay es el país con más religión católica. Actualmente es el 96% de la población católica. Y aquí están las cifras, como pueden ver, son bastante altas para la religión católica. Sí, es el país más católico. Y mira esto. Tú sabes todos, por definición, todos los países latinoamericanos son estados laicos. ¿Sabes qué significa laico? ¿Sabes qué significa laico? Laico significa que el país separa la religión del Estado, que son cosas separadas, que el gobierno no debe estar influenciado por la religión, en la teoría, pero en la práctica, en Paraguay sí. En Paraguay la religión influye en el gobierno, los cardenales tienen voz, influyen mucho en lo que decida el gobierno. Informando desde el país de Paraguay, en la Plaza Mitatl, veamos que en este país no existe el Estado laico. Vean la imagen representativa de la Iglesia Católica, ahí en el escudo de la municipalidad de esta ciudad de Luque. Miren. Eso no es correcto en un Estado laico. En un Estado laico no debería mostrar imágenes de ninguna religión. Pero, pues sí, pues en Paraguay sí, porque hay mucha fuerza, la religión tiene mucha fuerza allá. Gastronomía. De la gastronomía, Paraguay se ha formado de una mezcla de los españoles y los uruguayos y los guaraníes. Entonces, muchas de sus comidas son hechas del maíz. Y aquí tenemos la sopa paraguaya. Mira esa sopa. Esta está hecha de hervir harina de maíz con huevos, queso, cebolla y leche cuajada. Bueno, sí, así es el plato típico, muy típico, sopa paraguaya, y te dan eso, ¿no? O sea, que no pidas cuchara. Sí. Sí. Otro plato típico es el chipá, que es un pan salado, que también es muy conocido en Influencia guaraní, ¿no? Muy fuerte. Entonces, aquí vemos la cultura moderna paraguaya, mucha influencia guaraní, es el punto, ¿verdad? Esto me encanta, me encanta. Para el arte elegí el baile de la galopera, y este tiene mucha influencia guaraní. Y europea y guaraní, es mestizo eso. Mira, esas faldas son europeos, ¿no? Con esas cosas en la cabeza de bebidas es guaraní. Entonces, es una danza que muestra la combinación, ¿no? De los elementos europeos y guaraníes, pero te muestra otra cosa también, mira. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor. Si saben algo de ballroom, tiene mucha influencia de polka, con ese ritmo de polka, y tiene influencia guaraní. Pero ¿qué más ves de este baile? Tienen que decirme, por favor, tienen que decirme, a ver, yo voy a elucidar esta información. ¿Qué de raro tiene este baile?
Ok, sí, ¿qué más? Pero con respecto a los bailarines, ¿qué de raro tiene este baile? ¿Cómo? Ok, son jóvenes, ¿qué más? Son todas mujeres. Y esto tiene una referencia histórica muy fuerte. La peor guerra de Sudamérica la vivió Paraguay y no habían hombres. Entonces, ese baile también tiene esa parte histórica. Un baile donde no hay hombres. ¿Ya? Y vamos a hablar de eso en un momento también. Bueno. Fútbol. ¿Algo que decir del fútbol paraguayo? Pues la verdad es que no es muy famoso como sus países vecinos, pero pues le hace la lucha. Le hacen la lucha muchas veces en vano, pero el punto es que igual el fútbol es el deporte más importante, como en todos los países sudamericanos, excepto por Venezuela, ¿no? En Venezuela el deporte número 1 es el béisbol, pero en los demás países es el fútbol, ¿no? Alguna vez campeonaron en la Copa América. Aquí es de fútbol playa, que no existe, no encuentras, pero alguna vez sí campeonaron en fútbol regular, ¿no? En Sudamérica, en la Copa América nada más. Pero bueno, lingüística, ese es interesante. Bueno, para mí. ¿Qué quieres decir? Sobre la lingüística, quiero decir que este es el país más bilingüe de Latinoamérica. De hecho, el español aquí no es el primer lenguaje, es el segundo, y la mayoría de su gente habla por igual español y Guaraní. Y de hecho que hay comunidades tan rurales que solo hablan guaraní. Y pues aquí les dejé esta imagen porque se mira muy bien cómo se parecen los ambos idiomas. No. Lo que te está mostrando esto es que hay palabras del español que han influenciado en el guaraní. Entonces su guaraní se ha enriquecido también por la influencia del español. Entonces aquí tenemos palabras que son en guaraní que vienen del español. Pero también, así como hay personas que hablan español, a veces hablan guaraní, así como ustedes que hablan Spanglish, algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí hablan Spanglish a veces? ¿Sí, más o menos? Jessica, ¿tú hablas Spanglish a veces? Tratas de evitarlo, pero a veces no se puede. No te permitió. Ya. Les cuento que hay dos términos, les voy a mostrar acá. Hay dos términos para los que hacen Spanglish. Uno se llama, voy a decirlo acá. Yo tengo acá uno. Te voy a dar estos términos y tú me vas a decir cuál haces. Uno se llama code switching y otro se llama code mixing. Esos son dos niveles de Spanglish o de cualquier combinación de lenguas. ¿Qué significa code switching? Cuando dices... Cuando actúas de una manera con un grupo. No. Como ciertos aspectos como salen con un grupo. Bueno, eso es como yo lo entiendo. Bueno, sí, definitivamente en un ambiente formal no vas a hacer Spanglish, pero cuando haces Spanglish, ¿qué significa code switching? Cambias una palabra cuando estás hablando y luego la otra es cuando Ok, cuando metes, sí, hay un... iba a decir cuando cambias del inglés al español. Ok. También cuando estás hablando con personas y tienes la capacidad de rápidamente pasar al inglés o rápidamente. Ok, muy bien. Code switching es cuando estás hablando y en ese discurso cambias de lenguas, pero a nivel oración. Code switching, dices una oración o una frase en inglés, luego la otra en español, luego la otra puedes decir español, inglés, pero cambias a nivel oración. Y code mixing es cuando en la misma oración metes palabras de inglés y de español. Entonces, esto es más grave. Teóricamente es más intenso, ¿no? Cuando en la misma oración metes palabras de los dos. Ahora, mira este reportero que habla en Yopará. Yopará es la versión Spanglish, pero entre español más guaraní. Se llama Yopará. Entonces la gente, ¿qué hablas tú? Yopará. Significa que habla combinación, ¿no? ¿Qué crees que hace el code switching o code mixing? Se maite IPM Hoy Naya se Sarambio ya poba tormenta un ajeba de cuidan que Carmelo Peralta.
Hoy está Oga Jabello ya inundación Chaco Pipe. Dirección Nacional de Meteorología vive 11 petén alertas e iba a viernes vive. Upevare Intendenta Municipal Mirna Orrego de Segovia, como Sarambí aviso Oinja albergue habilitado para Babeta Pisacuera o Pitabaecue afectado con tormenta la Picuere. Aguille. Es Yopará a nivel code mixing, ¿no? Porque en la misma frase mete las dos lenguas, ¿no? ¿Qué tal? No se entiende nada, ¿no? Una lengua indígena. Claro. Bueno. Bueno, fechas cívicas. La fecha cívica de Paraguay es el 14 y el 15 de mayo de 1811. Es muy, perdón, antes que te diga, es muy particular eso de que, ¿cuál es el día de la independencia? 14 y 15, 2 días. Y se le llama el día de la independencia Paraguay. ¿Qué día? 14 y 15. Que fue cuando se independizó de España y fue cuando dio su primer paso para la independencia. Yo voy a hablar de qué significan los colores de la bandera. El rojo significa patriotismo, el blanco significa paz y el azul significa libertad. Pero hay una pequeña cosa que tiene la bandera que es bien única. Esa bandera paraguaya es algo muy único. Mira lo que tiene ahí. ¿Qué puedes ver? Que es algo único que ninguna otra bandera tiene. Estrellas tiene varias. ¿Cómo? Hay algunas banderas que tienen palabras también. Tienen algunas, hay leones también, por ejemplo, en la bandera de Escocia, de Gales. Bueno, la diferencia que es que esta bandera tiene 2 escudos. No, tiene 2 lados diferentes. Uno enfrente y uno atrás. Un escudo va en un lado y el otro escudo va al otro lado. Es la única bandera que tiene 2 lados diferentes. Particular, interesante, curioso. Ya, lo pueden ver eso en el PowerPoint después. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Composición étnica. ¿Por qué es tan mestiza? ¿Por qué es tan mestizo Paraguay? ¿Aló? ¿Por qué es tan mestizo Paraguay? Porque está fundado sobre un territorio que era guaraní. Con los españoles, pues, mestizos, ¿verdad? Y ya les expliqué eso, ¿no? Entonces, es la región de donde habían mucha civilización guaraní. Ahí llegaron primero los misioneros jesuitas, ¿verdad? Y ahí se combinaron los españoles y guaraníes y dieron a la raza mestiza de Paraguay. Política. Ok, eso sí es interesante. Bienvenidos a las historias de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Soy Andrés Suárez Jaramillo y hoy vamos a hablar de la historia reciente en la política del Paraguay a propósito de la llegada al poder de Mario Abdo Benítez, candidato por la derecha del Partido Colorado, que ganó la presidencia el pasado mes de abril en unas reñidas elecciones contra el candidato de centro izquierda, Efraín Alegre. Escuchemos un breve aparte del discurso de Abdo Benítez el día de su victoria. Se acabaron las divisiones estériles del Paraguay. De derecha, ¿verdad? El pueblo habló y mañana va a amanecer un Paraguay unido y yo me voy a dedicar a unir a la República. Mario Abdo Benítez es hijo de quien fuera el secretario privado de Alfredo Stroessner, uno de los dictadores que más infundió el terror en América Latina. Con mano de hierro, gobernó durante 35 años, en los cuales se cuentan... Espera. Bienvenidos a las historias de France 24, Escucha, eso espacio en el que viajamos al pasado. Alfredo Stroessner fue un dictador paraguayo hasta 1989, 35 años en el poder. Y una de las cosas más horribles que hizo fue tratar de eliminar el guaraní y toda la cultura indígena, porque él es el dictador que pensaba: un país conectado al pasado rural no puede desarrollarse. Así que él, muy racistamente, pues prohibió el guaraní. Y bueno, el actual presidente
es hijo del secretario de ese dictador. Entonces ha sido criticado por esa conexión, ¿no? Pasado para entender el presidente Mario Abdo Benítez, o sea, el Partido Colorado. Se trata de la mayor fuerza política del Paraguay, un partido tradicional que... La mayor fuerza política de Paraguay, el Partido Colorado, conservador de derecha, el país más conservador de Latinoamérica, pues la mayor fuerza. Se fundamenta en el nacionalismo y el republicanismo y que fue fundado en 1887. Durante la primera mitad del siglo XX, Paraguay sufrió una marcada inestabilidad política salpicada por una guerra civil y una guerra con su vecino Bolivia denominada la Guerra del Chaco, en la cual se disputó un territorio que se creía rico en petróleo, pero que no era así. El Partido Colorado llegó al poder en este contexto en 1947 y lideraría Paraguay durante 60 años ininterrumpidos. La figura militar de Stroessner participó en estos conflictos y con el paso de los años fue ganando terreno al punto que para comienzos de los años 50 el general Stroessner se convirtió en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas paraguayas. De 1954 a 1989. Del 54 al 89, imagínate, 35 años de presidencia. Habían elecciones, pero eran, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Elecciones, rigged, ¿cómo se dice? Rigged, ¿cómo se dice? Arregladas, ¿verdad? Su régimen de 8 periodos de reelección se bautizó como el Estronato. Fueron años de represión contra cualquiera que le hiciera oposición. Se le acusa de haberle dado refugio a los criminales de guerra nazis, de haber torturado y encarcelado a sus detractores, así como de haber perseguido a la población indígena. Haber perseguido a la población indígena. Especial a los H, con prácticas de asesinatos y esclavitud. Sentimos un inmenso dolor en nuestros corazones, en nuestras mentes. Miembro de la Federación H, una tribu indígena que Stroessner trató de eliminar porque estaba en contra de todo lo indígena, porque para él significaba retroceso en desarrollo. Por eso hoy pedimos que el Estado paraguayo pueda responder daños a nuestros pueblos, al pueblo paraguayo también de la víctima de la dictadura. A finales de los años 80, el Partido Colorado sufrió una ruptura interna entre militantes y tradicionalistas. Estos últimos se unieron para tumbar el régimen de Stroessner en 1989, quien se exilió en Brasil, donde murió en el 2006 sin haber sido condenado por los que se consideran crímenes de lesa humanidad. Paraguay entonces sufrió la transición de una dictadura a una democracia que quedó estipulado en 1992 con una nueva constitución de gobierno. En todo caso, los años 90 en el Paraguay serían bastante difíciles al interior del Partido Colorado. El poder estaba celosamente disputado por miembros del propio partido y se cocinaban alianzas que a finales del siglo chocarían. En 1996 se viviría un intento fallido de golpe de Estado militar que sería el antecedente para una época de violencia en 1999 conocida como el Marzo Paraguayo. El asesinato de un vicepresidente desencadenaría una crisis sociopolítica que puso al Partido Colorado en el ojo del huracán. Comenzando el siglo XXI, el Partido Colorado continuó su hegemonía hasta el 2008, cuando después de 60 años de reinar en el poder, perdió las elecciones. Fernando Lugo, representando una coalición opositora de izquierda, ganó la presidencia luego de prometer un gobierno con reforma agraria y mejor. Por un tiempito, Fernando Lugo de izquierda fue presidente, pero en una sociedad tan conservadora y tan de derecha, pues lo sacaron muy rápido de la presidencia. De la justicia. No obstante, un juicio político en su contra, adelantado por el Parlamento, lo destituyó de la presidencia antes del fin de su mandato. A partir del 2013, el Partido Colorado retomó las riendas del Ejecutivo en medio de un escándalo de corrupción. Ahora, con Mario Abdo Benítez en la presidencia, los paraguayos están a la expectativa sobre sus políticas de derecha en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto y en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, a favor de los negocios extranjeros, a favor del libre mercado, de derecha y conservador. Así es Paraguay. Para exportar soya. Muchos en la oposición del Paraguay. Bueno, ya no importa, continuemos. Bueno, este cuadro, lo único que nos interesa es ver cómo
En 1965, cada persona en promedio ganaba $184 al año. Y pues era bastante pobre el país, ¿no? Pero en los últimos años ha ido mejorando y mejorando y mejorando, ¿no? Aunque en la época de los 80 y 90 con tanta estabilidad, pues había rojo, bajaba y bajaba. Pero últimamente Paraguay sigue subiendo su calidad de vida, ¿no? Por las últimas políticas del libre mercado, la verdad. Pero mira, en el 65, tan pobre era Paraguay y venía arrastrando esa pobreza de eventos muy trágicos, como la guerra que les mencioné. ¿Gastronomía? Sobre gastronomía, Ya vimos que nos contaron de la sopa paraguaya, pero ¿de dónde sale eso? este sale tiene un similitud también con Aquí tienes. Guaraní, guaraní español. Y esta es una palabra clave, ¿ya? Esa es una palabra clave. Sincretismo. Sincretismo significa combinación de dos culturas, ¿ya? Sincretismo guaraní español, combinación, mestizo, una sociedad mestiza, conservadora, de derecha. Eso es Paraguay. El chipa era el pan que estaba en el anterior. Claro, sí, el anterior Era es hecho por indígenas. influencia indígena también, ¿no? Una conexión con su pasado indígena más fuerte que cualquier otro país. Eso es Paraguay. El baile, mira, ya vimos el origen de la galopera, influencia polca europea, elementos indígenas, ausencia de hombres. Eso te dice un poco de la historia de Paraguay. El único país que en un momento fue legal, bigamy. Poder casarse con varias mujeres porque no había hombres. El único país que ha tenido eso, de bigamia legal. Y lingüística, permíteme hacerlo por el tiempo, pues ya sabemos, es el país que habla más una lengua indígena, que es el guaraní, tiene mucha población indígena y ya está. Y tengo 2 minutos para mostrarles eso. Algo que quiero mencionar. Escucha esto, por favor, que va a estar en las preguntas. El guaraní ahora es una lengua tan fuerte. Es el país que tiene la lengua indígena más fuerte, más hablada por la mayoría de la población. Pero esa lengua estuvo a punto de morir en 2 momentos. El primer momento es la Guerra de la Triple Alianza, donde la población paraguaya casi queda exterminada. 80% de los hombres murieron, más de la mitad de la población total murió. ¿Por qué? Porque fue una guerra abusiva entre Paraguay versus Argentina, Brasil y Ecuador y Uruguay. Fue un momento en que la sociedad, civilización, todo paraguaya quedó casi completamente destruida. Los niños eran obligados a pelear porque no había hombres. Y pueden ver este video que va a estar en el PowerPoint que les voy a mandar. Es el primer momento. Y el segundo momento donde casi queda destruida, la Guerra Grande, fue durante Alfredo Stroessner, el dictador que prohibió el uso del guaraní por 35 años. Imagínate, no poder hablar esa lengua indígena por 35 años. Pero se hablaba en casa, se hablaba en secreto. Era la cultura, la identidad paraguaya. Sobrevivió. Y bueno, ya hablamos de la independencia. Se independizó de España en 2 días, la noche, el 14 y el día 15, tiene su día de independencia en 2 días y pueden ver este video también, ¿ya? Bueno, gracias, aplauso para el grupo, de verdad, gracias. Ha sido largo, pero bueno, han sido 2 países. Ahorita tenemos exactamente 7 minutos de break y vamos a recibir a una invitada de Uruguay y se conectan, porque ella se va a conectar a las 12 en punto y nos va a contar sobre su perspectiva del país, cómo se siente la economía, cómo se sienten las nuevas libertades. Ustedes tienen que hacer las preguntas, ¿sí? Ella no sabe qué le van a preguntar. Entonces vayan pensando qué le pueden hacer en base a lo que hemos aprendido de Uruguay, ¿ya? Así que les doy un break, pero estén acá, por favor, conectados con todo a las 12, que es el momento en que ella se va a conectar. Gracias. No, gracias. Ya no le hicimos los 12, se me olvidó. No importa, que justo hemos estado volando con el tiempo. No sé si quieres.
¿Se los dejo ahí? Sí, sí, sí. Y que cada Yo sí voy a- o hacemos preguntas al final.